Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Bien? Amén. Pues qué bendición. De verdad, qué bendición poder estar aquí, ¿verdad? En la iglesia, en la casa del Señor. Amén. Muchos están de vacaciones, algunos, ¿verdad? Quién sabe la razón por la cual no están aquí. Pero bueno, estamos los que Dios quiere que estemos. Amén. Y hermanos, ya el año está terminando y pues gracias a Dios que Él nos permite, o Él nos ha mantenido firmes hasta este momento. Gracias a Dios por eso. Los especiales que normalmente se tienen se van a llevar a cabo, ¿verdad? Antes de que termine el culto, los niños van a venir y ellos van a tener su participación. Así que para que no se le haga extraño, ¿y dónde están los especiales que normalmente se tienen, verdad? Entonces, esa es la causa. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a abrir entonces nuestras Biblias para entrar a lo que es el estudio bíblico, a lo que es la predicación, y quiero que me acompañe, por favor, busquen sus Biblias, el libro de Colosenses. Colosenses, por favor, vamos a hablar en esta mañana acerca de lo que es la preeminencia de Cristo, pero también cómo la preeminencia de Cristo, hermanos, debe de afectar nuestras vidas para bien, cómo la preeminencia de Cristo es visible en todas las Escrituras y cómo nosotros como cristianos debemos de vivir, obviamente, con esa verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones acerca de lo que es la preeminencia de Cristo. Entonces, una vez que usted lo tenga, le voy a pedir que se ponga de pie en el libro de Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y voy a leer, hermanos, usted me va a ayudar ahí siguiéndome con su vista. Ok, en Colosenses capítulo 1, voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios ahí. Si usted no tiene Biblia, esto está también ahí en la pantalla. Aunque, hermano, si usted es cristiano, usted debería de tener una Biblia. El texto ahí en la pantalla, hermano, es para aquellas personas que nos visitan normalmente, ¿verdad? Y todo eso. Pero si usted es cristiano, usted debería de tener una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y esa es el arma del creyente, del cristiano. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, versículo 3 al versículo 12. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos, hermanos, a orar y pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Bien, oremos. Padre, gracias te damos. Te rogamos que
como siempre, uses tu palabra para hablar a nuestras vidas. Enséñanos. Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu conocimiento. Te pido, Señor, que tu palabra, que pueda, Señor, penetrar nuestros pensamientos, nuestros corazones. Te pido, Señor, que por medio de tu palabra tú nos ayudes a conocer mejor tu voluntad y obedecerla. Bendice a mis hermanos, bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, te pido por favor tu bendición por los niños que están en sus clases, para que también, Señor, les ayudes en el momento en que ellos tengan su participación. Te pido, Padre Celestial, que recibas la honra y la gloria. Te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, pueden sentarse. Antes de entrar de lleno a lo que es, hermanos, algunos principios para aplicar a nuestras vidas, me gustaría tratar de darle un poquito de contexto, de trasfondo de lo que está sucediendo en estas iglesias, para que así usted pueda comprender un poquito mejor, ¿verdad?, el propósito de esta enseñanza. El apóstol Pablo, hermanos, aunque él fue el que escribió esta carta que va dirigida, como dice la palabra de Dios, a los santos y a los fieles hermanos que están en Cristo Jesús, que están en Colosas. Colosas, hermanos, es una ciudad a la cual Pablo, a pesar de que él llevó a cabo varios viajes misioneros, Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas. Mas, sin embargo, él sabía y él había escuchado de esta iglesia que se encontraba en esta ciudad llamada Colosas. En esta carta se menciona el nombre de un varón llamado Epafras. Y Epafras es el pastor de la iglesia en Colosas. Él es, ¿verdad?, el que se ha encargado de enseñar a esa iglesia. Ahora, para ese momento en que Pablo escribe esta carta, Pablo se encuentra preso. Él está en la cárcel. Entonces, Epafras va a visitar al apóstol Pablo a la prisión, allá en la cárcel en Roma. Y él estando en la cárcel, hermanos, este pastor viene a Pablo para pedirle ayuda para animar a los hermanos, le pide ayuda para fortalecer a los hermanos, para advertir a los hermanos. Y Epafras le dice a Pablo que la iglesia en Colosas estaba pasando por una situación difícil, estaba pasando por una decadencia espiritual, estaba pasando por una situación, ¿verdad?, que tenía que ver con la doctrina. Entonces, Pablo lo que hace para ayudar a esa iglesia en Colosas, él escribe esta carta que nosotros conocemos como Colosenses. Ahora, es importante saber algunas cosas que estaban sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Y no nada más en Colosas, sino también en la ciudad de Éfeso. Porque más o menos en el momento en que Pablo escribe la carta de Colosenses, es más o menos el mismo momento en que se escribe la carta de Efesios. Pero, hermanos, es importante ver qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas de manera particular, a quien va dirigida esta carta. Y es importante saber eso, porque de alguna manera, hermanos, eso estaba afectando una de las doctrinas, aunque todas las doctrinas en las iglesias son importantes. Todo lo que está en la palabra de Dios es importante, por eso está ahí. Si no estuviera ahí, no fuera importante, pero está ahí en la palabra. Pero una de las doctrinas que estaban siendo atacadas
era la doctrina que tiene que ver con la preeminencia de Cristo. Entonces, Pablo escribe esta carta para contraatacar, ¿verdad?, esas falsas enseñanzas y para poner en alto el nombre de Cristo. Y hermanos, mire, la iglesia de hoy en día, ante todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está pasando, toda la perversidad, toda la inmoralidad, toda la agenda que este mundo anda trayendo, hermano, el creyente, el cristiano, las iglesias no deben de esconderse. Nosotros debemos de levantar a Cristo. Nosotros debemos de pararnos en alto por lo que nosotros creemos. Hermano, dice la Biblia, ¿verdad?, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, como cristianos, nosotros no podemos cohibirnos ante la situación en la que está pasando en el mundo actual. Nosotros debemos de poner a Cristo en lo más alto que se pueda. Ahora, quiero mencionarle de manera breve algunas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Colosas, para que después vayamos y lo llevemos a la práctica, ¿verdad? Y podamos ver por lo menos 2 o 3 cosas con referente a lo que estaba sucediendo aquí. Había una mezcla, había una liga de lo que eran, hermanos, las personas llamados los judaizantes. Los judaizantes, hermanos, eran judíos, ¿verdad?, que normalmente ponían cargas pesadas sobre aquellas personas que no eran judías. O sea que estas personas, estos judaizantes, obligaban a todo aquel que creía en Cristo, estoy hablando de los gentiles, estoy hablando de los que no son judíos, obligaban a que guardaran ciertos ritos, ciertas fiestas, y de esa manera ellos podían tener cierto tipo de relación con Dios. Pero también había otra religión, por así decirlo, y era conocido como los que nosotros conocemos como los agnósticos o los gnósticos, los agnósticos. Ahora, el problema que estaba sucediendo en Colosas, hermanos, era que tanto los judaizantes como los agnósticos se habían unido. Se habían unido con el propósito de entrar a la iglesia doctrinas que iban en contra de la palabra de Dios. Una de esas doctrinas eran la adoración a los ángeles. Mire lo que dice bien rapidísimo allí en el capítulo 2, versículo 18. Quiero que lo vea en su Biblia. Dice en el versículo 18 del capítulo 2. Dice la Escritura: nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto ¿a quiénes? A los ángeles. Estas personas creían que a los ángeles se les tenían que rendir ciertos cultos. Entonces, ellos estaban tratando de, hermano, el único que merece nuestro culto, nuestra adoración, el único que merece ser venerado es Dios. Él es el único. Porque, como vamos a ver en un momento, hermano, Dios en su soberanía, Él entregó toda autoridad a su Hijo, al Señor Jesucristo. Y Él es digno, hermanos, de adoración, de culto, de honra, de gloria. Pero estas personas se andaban entrometiendo en la iglesia y andaban metiendo enseñanzas que iban en contra de la palabra de Dios. También de la misma manera, estas personas menospreciaban, oiga, esto no es algo, hermanos, sencillo. La herejía, hermanos, normalmente menosprecia la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios en lo que es ahí en el capítulo 1, versículo 15. Versículo 15 dice, y lo que dice en el versículo 15 lo dice precisamente porque ellos, hermanos,
menospreciaban a Cristo. Entonces Pablo, cuando escribe esta carta, dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. Pablo ¿sabe cuál era, hermano? La razón por la cual ellos estaban metiendo estas falsas enseñanzas en la iglesia era para quitarle el lugar que le corresponde a Cristo. Ese es el propósito de la herejía. El propósito de la herejía muchas veces es quitar a Cristo del lugar donde Dios lo ha puesto. Pero hermanos, dice la Biblia que Él es, hermanos, preeminente. ¿Qué significa ese término? Sencillamente, hermano, Dios es primero que todo. Dios es primero que todo. Nosotros estamos aquí en este lugar, es gracias a Dios. Estamos vivos, es gracias a Dios. Y Él, hermanos, debe de ser lo más importante para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Pablo, en estos pasajes, él habla de la preeminencia de Cristo, porque estas personas, estas personas que andaban introduciéndose a la iglesia, andaban quitándole el lugar que le pertenece al Hijo de Dios. Y hermano, sabe que a lo mejor hoy en día no es herejía lo que a nosotros de manera personal le quita el lugar a Cristo en nuestras vidas. Pero hay cosas que si nosotros nos examinamos de manera personal y si somos sinceros con nosotros mismos, hay cosas en nuestras vidas que le quitan a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Si yo le pregunto a usted, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? Estoy casi seguro que usted me va a decir, no, Él es el primero. Pero muchas veces la realidad no es esa. Muchas veces Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Lo decimos. Pero muchas veces no es así. Muchas veces son otras cosas seculares las que ocupan el primer lugar, las que gobiernan mi vida, las que dictan cómo voy a vivir. Y la preeminencia de Cristo, hermanos, la vemos en toda la palabra de Dios. Dios, para el creyente, para el cristiano, sí o sí, Dios tiene que ser primero. Y si Dios tiene que ser primero, hermanos, entonces todo lo demás es secundario. Primero tiene que ser Dios. Déjeme preguntarle, ¿en qué lugar usted tiene a Cristo en su vida? Ciertamente, Él debería de estar en primer lugar en su vida. Ahora déjeme ponerle unos ejemplos. Bueno, antes quiero que vaya conmigo. Mire lo que dice el versículo 3. Pablo, hermanos, en el versículo 3, después de que él en el versículo 1 y en el versículo 2, él ya saludó, ¿verdad?, a los hermanos en Colosas por medio de la carta. En el versículo 3, Pablo dice que él está orando por ellos. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire lo que dice en el versículo 9 una vez más. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos
de orar por vosotros. ¿Cómo comienza Pablo, hermanos, esta carta? Orando por los hermanos que se encuentran en Colosas. ¿Sabe, hermanos, que el apóstol Pablo tiene una particularidad en sus cartas? Y una de las particularidades que tiene las cartas que él escribió es que normalmente él siempre se encuentra orando por las iglesias. Pero la oración del apóstol Pablo, hermanos, la oración del apóstol Pablo no es como normalmente el cristiano ora hoy en día. Si alguien a usted le dijera, quiero orar por ti, y toda esta semana voy a orar por ti, quiero que me des 2 o 3 peticiones, la mayoría de nosotros coincidiríamos. El cuidado de Dios en mi vida, la protección de Dios, mi familia. Algunos pediríamos por la provisión de Dios, para que Dios siga proveyendo mis necesidades, y etcétera. Por la salud, para que Dios nos siga dando salud y nos siga manteniendo firmes. Normalmente, esos son los tipos de peticiones que nosotros pedimos. Pero cuando Pablo oraba, oiga bien, aunque él no conocía a los hermanos en Colosas, mire cuál es la oración del apóstol Pablo. Dice en el versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabe cuál es la petición de Pablo por la iglesia en Colosas y también por Éfeso y por Tesalónica y por los creyentes en diferentes lugares? Era pedir por los cristianos por su vida espiritual. Muy pocas veces el cristiano ora de esta manera. Señor mi Dios, ayúdame por favor a ser más fiel a ti. Ayúdame por favor a ser más comprometido con tu obra. Ayúdame por favor a tener sabiduría para que cuando yo me encuentre en una situación, yo me someta a tu voluntad. Muy pocas veces el cristiano ora así. Señor, ayúdame a crecer espiritualmente para que yo viva conforme a tu voluntad. Las oraciones normalmente del cristiano común es muchas veces pensando en lo personal. Y hermano, sabe que, y no estoy diciendo que no debemos orar por nuestras necesidades. Debemos de orar por nuestras necesidades. Pero el enfoque no son nuestras necesidades, el enfoque es nuestra vida espiritual. El enfoque, hermanos, es que yo crezca espiritualmente. Y Pablo, hermanos, en esta carta, cuando él ora por los cristianos, él ora para que Dios le dé a ellos, hermanos, cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Nosotros pasamos muchas veces orando más por cosas materiales que por cosas espirituales. Pablo sabía de las falsas enseñanzas que estaban amenazando a la iglesia. Así que ante esa situación, su oración estaba centrada en que esa iglesia se mantuviera espiritualmente fortalecida. Y yo quiero, hermanos, que veamos, hay tres peticiones del apóstol Pablo en estos versículos que leímos, pero por cuestión del tiempo, quiero solamente centrarme en 2. Mire la oración del apóstol Pablo y que eso sea, hermanos, un modelo también para nosotros. Que esa también sea la manera en que cuando usted ore también de esa manera.
Porque, y esto está conectado con lo que es la preeminencia de Cristo. No está desconectada una de la otra. Si nosotros vamos a permitir que la preeminencia de Cristo gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, sin duda alguna, hermanos, nosotros tenemos que someternos al modelo que Pablo usó para orar por los colosenses, así orar también nosotros por nosotros mismos. Número 1. Recuerde que Pablo está en prisión. En el versículo 9 dice que el apóstol Pablo estaba orando, estaba dando gracias a Dios. Y la petición, la oración del apóstol Pablo era que Dios le diera a la iglesia en Colosas inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Los cristianos, hermanos, en Colosas, o a los cristianos, a los creyentes que estaban en Colosas, los falsos maestros venían y ellos les aseguraban que podían ser contados como los iluminados si tan solamente aceptaban las nuevas doctrinas que ellos traían. Y mire, las palabras que nosotros vemos en el versículo 9, conocimiento, inteligencia espiritual, sabiduría. Esas palabras que se mencionan en el versículo 9 son palabras, hermanos, que de alguna manera cautivan, que de alguna manera llaman la atención. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando Dios advirtió a Adán y a Eva, y vino la serpiente, y la serpiente hablando verdad con Eva, primero que nada, dice la escritura que Eva se fascinó por las palabras, ella quedó encantada por las palabras. Hermano, mire, no todo lo que suena bonito es bueno. No todo lo que suena bonito es bueno. Y esto se puede aplicar mucho a la vida de los jóvenes. Que un joven le hable a una muchachita. Mira, el muchachito cuando está enamorado y ya vio a su presa, él va a buscar palabras en el diccionario que ni sabe el significado para decírtelas, para encantarte. Entonces usted señorita, usted tiene que tener mucho cuidado lo que usted está escuchando. Porque no todo lo que suena bonito, eso es verdad. A veces a la muchachita le dicen, te voy a bajar la luna. Eso es verdad. Y ahora yo sé en qué sentido está hablando. Pero no todo lo que suena bonito es así. Entonces estos hombres venían y les decían palabras que los elevaban, como que los ponían en otro nivel. Y hermanos, el apóstol, ese tipo de palabras que usan estos hombres, estos herejes que andaban metiendo cosas en la iglesia, son palabras, hermanos, que están en toda la Biblia. Eso nos habla y nos enseña acerca de la astucia de Satanás. Que muchas veces Satanás usa el lenguaje cristiano, pero no con significado cristiano. Entonces, a Satanás, el diablo, a él le gusta, hermano, el diablo sabe Biblia. Satanás conoce la Biblia. La conoce más que usted y más que yo. Y él puede usar ciertos textos en la Biblia para confundirte, para hacerte creer algo que no tiene nada que ver con lo que está en la palabra de Dios. Dice la escritura que estos cristianos en Colosas, en el versículo 6 dice
que ha llegado hasta vosotros, está hablando del Evangelio. El Evangelio había llegado a ellos y dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo lo que está diciendo y está asegurando es que los cristianos en Colosas habían creído en el Señor Jesucristo. Ellos habían sido convertidos. Ellos estaban en Cristo. Pero los falsos maestros vinieron para aumentarle a la obra de Cristo. Hermano, mire, el día que usted aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador personal, hermano, usted no necesita más nada. Usted no necesita tener nuevas experiencias, como se dice hoy en día. Usted no necesita nuevas revelaciones. La revelación que Dios tiene para su vida y para mi vida está en la palabra de Dios. Es la Biblia. Ahora, nosotros estamos en un tiempo, hermanos, en que muchas veces esto se malinterpreta. Y los sueños, hay mucha gente que sueña, que hay personas que han venido conmigo y me dicen, dígame qué significa mi sueño. Yo no sé qué significa su sueño de usted. A veces yo sueño, es que yo soñé y mira, a veces mis sueños se cumplen. A mí, yo he soñado tantas veces, algunos se me olvida, a veces he soñado que me he ganado la loto y no me he ganado nada. Mire, Dios ya no habla por medio de los sueños. Antes Dios hablaba por medio de sueños, por medio de revelaciones. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos no tenían la Biblia completa. Ahora todo lo que Dios tiene para la vida de usted está aquí en la palabra. A veces yo veo en anuncios, en espectaculares, venga porque viene fulano de tal y trae nuevas revelaciones. Huya de eso. Corra de eso. Porque no hay nuevas revelaciones, ya está todo en la palabra de Dios. Que va a venir y nos ponen unas palabras que cautivan. Y hermano, es increíble cómo tanta gente va atrás de eso. Sí, palabras que cautivan, que llenan. Pero hermano, nosotros mire, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, mire, vaya conmigo bien rápido ahí mismo a Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura, dice, y vosotros, hablando de nosotros como cristianos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si usted tiene a Cristo, si usted tiene a Cristo como Señor, usted tiene todo. Usted no necesita nuevas experiencias, usted no necesita nuevas revelaciones. Hermano, lo que usted necesita, si usted es cristiano, si usted es creyente, usted lo único que necesita es el conocimiento de Dios para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo que usted necesita. El conocimiento de Dios para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Y cómo yo puedo adquirir ese conocimiento para yo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La Biblia. La palabra de Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. Y Dios dice que si nosotros vamos a conocer su voluntad, hermano, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Ahora, hay cosas prácticas, cosas sencillas, que el problema no es que no sabemos, sino que el problema es que no queremos someternos a la voluntad de Dios. Mire, hermano, yo no me levanto el domingo en la mañana como ese
hermano, que sabe que el culto es a las 10 y viene la esposa. Mi amor, levántate porque tenemos que ir a la iglesia. Y el esposo le dice, no, ay, no, tengo flojera, o no, de un rato más. La esposa lo deja dormir un ratito más y después va la esposa otra vez y le vuelve a decir lo mismo, mi amor, levántate porque mira que es la iglesia. Y el hombre ya cansado le pregunta, mujer, ¿y qué es eso de tanto para ir a la iglesia? Levántate porque tú eres el pastor. Entonces, yo no me levanto el domingo en la mañana pensando, analizando, ¿será que voy a la iglesia? ¿Será la voluntad de Dios que vaya a la iglesia? Yo no me levanto así. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo es primer lugar en mi vida, yo debo de estar en la iglesia. El domingo en la tarde a las 4:30, 5, yo no estoy pensando, pues estoy cansado, etcétera, pues yo no estoy pensando si voy a ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque Cristo está en primer lugar en mi vida. Cuando es tiempo en que nosotros salimos a evangelizar, a predicar el evangelio, yo no me cuestiono, ¿será que vamos a ir? Porque mira cómo está el clima, ¿no? Yo voy a ir, ¿sabe por qué? Porque Cristo está en primer lugar en mi vida. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, el problema es que no lo hacemos. Y ahí es donde usted se puede dar cuenta si verdaderamente Cristo es primer lugar en su vida. Y ahí es donde usted puede entender si verdaderamente Él es el que gobierna su vida y Él es el que le dicta lo que usted tiene que hacer. A mí me preocupa, humanamente hablando, y yo creo que más a Dios, cuando un cristiano dice que Dios es primero en su vida, pero en las cosas básicas, en las cosas sencillas, en las cosas que se ven, no se ve que Dios sea el primer lugar en su vida. Si Dios es primer lugar en nuestra vida, y hermano, mire, ¿sabe por qué? Y pienso yo, ¿verdad? Por sentido de lógica, yo pienso que, hermanos, Dios, estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Y Él lo permitió así en su voluntad para que nosotros no tengamos que preocuparnos por nada, sino solamente en hacer su voluntad. Por eso el apóstol Pablo dice que él oraba para que los cristianos en Colosas, dice, fueran llenos del conocimiento, dice, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usa la palabra llenos. Usa la palabra llenos. Esa palabra llenos es lo que a usted le controla. Si usted está lleno de ira en su corazón, ¿qué va a sacar? Ira. Si su corazón de usted está lleno de orgullo, ¿qué va a sacar de su corazón? Orgullo. Pero si usted está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, usted va a hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Para que una vez que estén llenos del conocimiento de su voluntad, ustedes puedan sujetarse, someterse a vivir bajo mi voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios no es a veces donde voy a hacer la voluntad de Dios. Simple y sencillamente en el lugar donde usted se encuentre, usted haga la voluntad de Dios.
No busque dónde hacer la voluntad de Dios. No busque un lugar donde hacer la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios en el lugar donde usted está. Y Pablo dice que él ora pidiéndole a Dios para que les dé conocimiento de su voluntad. Y hermanos, hay muchas cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y ciertamente a cada uno de nosotros nos conviene conocer la voluntad de Dios. Pero para que usted conozca la voluntad de Dios, usted tiene que acudir a la palabra de Dios y sujetarse y someterse. No es la palabra del pastor, de un diácono, de los líderes. No, usted tiene que someterse a lo que dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios es algo que se hace, es algo que cada cristiano debe de hacer, es la manera en que un cristiano debe de vivir haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, la oración de Pablo para los creyentes en Colosas es que ellos adquirieran conocimiento para que de esa manera ellos pudieran ser controlados por el conocimiento completo de la voluntad de Dios. Mire, si los cristianos en Colosas iban a adquirir un conocimiento de la voluntad de Dios, la herejía, esas falsas enseñanzas, no iban a tener ningún efecto en sus vidas. Porque el que conoce la doctrina, el que está fundamentado, cimentado en la palabra de Dios, pueden levantarse todo un ejército de herejías, pero él se va a mantener firme porque sabe cuál es la voluntad de Dios. Dios, hermanos, Dios espera que nosotros le conozcamos a través de su palabra. Y conociéndolo a través de su palabra, nosotros sabemos cómo vivir en su voluntad. Entonces, Pablo ora pidiéndole a la iglesia, pidiendo por la iglesia para que Dios les dé sabiduría, conocimiento de su voluntad. Pero hay otra petición también que trae el apóstol Pablo. Y hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque dentro de este punto voy a decir algunas cosas que creo que es conveniente decirlas porque aplican y tienen que ver, hermanos, con este tema. Y es que Pablo, su petición no solamente era que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, sino que en el versículo 10, Pablo en su oración, él continúa orando y ahora él ora pidiendo a Dios por obediencia práctica de los colosenses hacia Dios. O sea, Pablo ora primero pidiendo conocimiento de su voluntad. Señor, dame conocimiento. Enséñame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Pero ahora Pablo en el versículo 10, él en su oración, él está pidiendo que ese conocimiento que Dios les va a dar, que ahora ellos lo lleven a la práctica. Por eso la palabra de Dios dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Sabe por qué debemos de tener conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas? Para que andemos como es digno de la voluntad de Dios. En otras palabras, mire hermano, los falsos maestros en Colosas, ellos atraían a la gente
a través de ofrecimientos que tenían que ver con conocimiento espiritual. Pero ¿sabe cuál era el problema de esto? El problema es que ellos le ofrecían a ellos conocimiento espiritual, pero lo que no enseñaban a la gente es que esos conocimientos debían de ser aplicados para su vida. Muy diferente al conocimiento que Dios nos da. Porque Dios nos da de su voluntad, Dios nos da de su conocimiento con el propósito de que nosotros lo pongamos en práctica. En la vida cristiana, el conocimiento y la obediencia van juntos. El conocimiento y la obediencia van juntos. A usted y a mí no nos sirven de nada tener tanto conocimiento si yo no lo comparto con otros. A usted y a mí no nos sirve de nada tener tanto conocimiento de la palabra de Dios si yo no lo comparto con otros. Dios nos da de su conocimiento, hermano, para que primero que nada afecte nuestra vida. Dios me da de su conocimiento, me da entendimiento de su voluntad para que afecte mi vida y de esa manera yo pueda ser capaz de influenciar a otros. El conocimiento que usted tiene de Dios, de su palabra, de su voluntad, dígame, ¿qué provecho usted le está sacando? En la vida cristiana, como mencioné, el conocimiento y la obediencia van juntos. No existe ninguna división entre lo que yo aprendo y la práctica. La sabiduría por la que Pablo oraba no era simplemente un conocimiento intelectual de las verdades espirituales profundas que hay en la Biblia. Si Pablo oraba para que ellos tuvieran conocimiento de la voluntad de Dios, pero en el versículo 10 dice, ese conocimiento es para que ustedes anden como es digno del Señor. Muchos de nosotros, hermanos, sabemos y creemos que el conocimiento, lo que yo sé, está separado de lo que es, hermanos, verdad, la obediencia. Y no, van juntas. Van juntas. Por eso dice la palabra de Dios que al que más se le da, más se le demanda. Usted es una persona, un cristiano, que sabe predicarle el evangelio a otras personas. A usted Dios le va a demandar eso, si no lo está haciendo. Porque por algo Dios le ha dado de su voluntad que usted conozca, que usted pueda dar, que usted pueda enseñar a otros el evangelio de Cristo. Es como ver a un niño muriéndose de hambre, usted teniendo pan. Hermano, la sabiduría, lo que viene de Dios es para que eso afecte nuestra vida y de esa manera nosotros agrademos a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 28 del capítulo 1, dice la Escritura, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para que usted, hermano, usted pueda presentar a Cristo, usted tiene que conocerlo. Si usted no conoce a Cristo, ¿cómo usted va a hablar de Él? Y hermano, mire, no está de más decir, cada cristiano, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted debería de poder predicarle el evangelio a otra persona.
Pablo está pidiendo, él está diciendo que la sabiduría, el conocimiento de Dios tenía que tener efecto en el andar del creyente, en el andar del cristiano. En otras palabras, la vida espiritual verdadera debe afectar la vida diaria. La sabiduría y la inteligencia espiritual que emanan de Dios, hermanos, son prácticas que deben de ir juntas. No es lo que yo sé, es quién soy y lo que yo hago. Yo puedo alardear, yo puedo decir, yo soy esto, conozco esto, sé esto, he estudiado tanta cosa, y se usan hoy últimamente unos términos que la gente ni conoce, ¿verdad? Y usan términos teológicos. Eso no impresiona. Lo que debe de impresionar es la vida. Es que lo que yo sé es lo que usted sabe afecte a otros. Dice que Dios desea, en ese mismo capítulo 1, versículo 10, dice que Dios desea, ¿verdad?, que nosotros le agrademos en todo. ¿Y sabe por qué debemos de agradarle en todo, hermano? Porque Él es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Usted está para agradar a Dios. Usted no está para agradar a nadie más. Agrade a Dios. Usted no está para buscar la complacencia del mundo. Usted está para complacer a Dios. Porque Dios es el que debe de ocupar el primer lugar en su corazón, en la vida de usted. Pero Dios va a ocupar el primer lugar en su vida si usted, hermanos, si usted tiene un conocimiento de su voluntad y ese conocimiento que usted tiene acerca de Dios le ayuda, le estimula, le persuade para que usted ande en una vida digna del Señor. Dios espera que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Y una vida que le agrada a Dios, dice en el versículo 10, que es una vida que lleva fruto. Lleva fruto en toda buena obra. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera que, hermanos, una vez más le hago la pregunta, ¿qué lugar ocupa Cristo en su vida? Si Cristo ocupa el primer lugar en su vida, usted debería entonces pasar suficiente tiempo conociendo la voluntad de Dios. Y si Cristo ocupa realmente el primer lugar en su vida, entonces esa voluntad que usted conoce de Dios debe de afectar su vida espiritual para bien, para que usted y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en su vida? ¿Qué tan importante es Cristo en su vida? Ciertamente Él ocupa el primer lugar en su vida. Me encanta uno de los versículos en el Evangelio de Mateo. Y muchas veces nosotros lo decimos. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Lo conoce de memoria? Dice la Biblia, mas buscad, mire esa palabra, primeramente. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y Él mismo dice que una vez que busques primero el reino de Dios y su justicia, preeminencia, y luego dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas?
Si usted lee el contexto, habla del alimento, habla del vestir, habla del sustento. Y Dios dice, oye, yo sé que, mira, yo sé que tú tienes necesidades de todas esas cosas. ¿No ves ahí esos pajaritos? Ni trabajan, ni hilan, ellos no se afanan. Yo ya tengo ahí como 30, 40 palomas. Tengo como 4 tórtolas. Llegó un gorrión. Y son como 5 de esos grisecitos, unos chiquiticos aquí. Todos los días llegan a la casa a la 1 de la tarde. ¿Y sabe a qué llegan a la 1 de la tarde? A buscar comida. Porque ellos saben que a la 1 de la tarde yo salgo y cuando ya pasó la 1 de la tarde, algunas se atreven a entrar a la casa. Dios dice, si yo las alimento, entonces yo las alimento porque Dios me está usando a mí para alimentarlas a ellas. Entonces Dios dice, si yo las alimento a ellas, dime, ¿qué vale más, tú o esos pajaritos? Y la respuesta es obvia. Entonces, hermano, si Dios dice que Él se va a encargar de mis necesidades, lo único que yo tengo que hacer es ponerlo en primer lugar. Ponerlo en primer lugar. Muchas veces caemos en el error de Satanás, en la trampa del enemigo, de que olvidamos o nos olvidamos del Dios que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Muchas veces oramos, Dios, dame un trabajo. Y oras tanto por un trabajo y Dios te da un trabajo. Pero después el trabajo no te permite que tú estés buscando del Señor como debes de buscar. Y Dios dice que tú debes de ponerlo a Él en primer lugar. Eso tiene que ver con la preeminencia de Cristo. Hermano, Dios es bueno siempre y cuando nosotros a Él lo pongamos en primer lugar. Dios se va a encargar de suplir y bendecir nuestras vidas siempre y cuando nosotros lo pongamos a Él en primer lugar, porque Dios le entregó todo en las manos de su Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia que Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la iglesia. En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la persona es Cristo. Porque Él es, hermanos, el que debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Ciertamente Cristo ocupa el primer lugar de Dios en su vida. Porque si Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, entonces yo voy a buscar agradarle a Él en todo. Yo voy a no solamente agradarle a Él, sino que voy a llevar fruto en todo lo que yo haga. ¿Está Dios en primer lugar en la vida de usted? Y esto debe de afectar, hermanos, todo lo que yo soy. Todo lo que yo soy. Si Cristo es preeminente en mi vida, Él es el primer lugar. Debe de afectarme en todo. Como yo soy. Mi carácter. Mi forma de ser. Mi forma de amar. Mi amor por su obra, por mis hermanos en Cristo. Todo tiene que ser afectado si Cristo es primero que nada. Yo no puedo, es fácil, créame que es muy fácil. Es fácil ante las cosas que uno percibe, ve en el mundo, es fácil flaquear. Y es muy fácil amoldearse al mundo. Pero recuerde, hermano, que nosotros no es que seamos más importantes, aunque
bien se puede aplicar ese término porque somos importantes para Dios. Y ciertamente, hermanos, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hermanos, nosotros, aunque estamos en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo y por lo tanto, yo no puedo asemejarme a este mundo. Yo soy diferente, usted es diferente. Y yo no debo de aceptar y de permitir cosas que el mundo hace, ¿verdad? Para envolverme y después caer en la trampa del enemigo y decir, bueno, pues esto es así. No. Si usted va a la palabra de Dios, hay muchas cosas que no son así. Que el mundo hace y las practica, no significa que yo tengo que practicarla. Porque Cristo es primero en mi vida. Su voluntad es primero en mi vida. Por eso, hermano, nosotros estamos para agradarle al Señor, para vivir para Él. No es para agradar a nadie más que a Dios. Y mire, y a propósito, si usted agrada a Dios, es muy probable que usted va a agradar a la gente. Pero si usted busca primero agradar al hombre, es muy probable que usted le está desagradando a Dios. No haga cosas, no practique cosas para usted encajar en el mundo. No. Si usted, hermano, o yo mismo, podemos pensar, bueno, me llevo bien con todo mundo. Cuidado. Cuidado. Porque normalmente el cristiano no se lleva bien con todo el mundo. Y no es por culpa del creyente, es por el mundo. Porque el cristiano es diferente. Y eso al mundo le choca. Y eso al mundo le choca. A tal grado, que Dios dijo en su palabra por medio de Cristo, que los enemigos del creyente, del cristiano, ¿sabe quiénes serían? Los de su casa. ¿Y sabe por qué Cristo dijo eso? Porque aquel cristiano que entiende que Cristo es primer lugar en su vida, tiene que estar dispuesto a veces ir hasta en contra de la propia familia. Por eso dice la Biblia mucho de tomar nuestra cruz. Y no está hablando de odiarlos. Mis suegros no son cristianos. Yo los amo. Los amo en el Señor. Por eso estoy tan lejos de ellos, ¿verdad? Porque entonces, yo los amo en el Señor. Me preocupo por ellos, ¿verdad? Pero hay una línea donde yo no voy a ceder lo que a mí me dice la palabra de Dios. Y cuando usted se para firme por lo que Dios dice en su palabra, existe mucha posibilidad de que su familia se convierta. Créame. Ahora, si usted le da de lado a su familia y usted no se para por Cristo, su misma familia es capaz de decir, no, él dice que es cristiano, pero yo veo que cede ante cosas. No, usted obedezca lo que dice la palabra de Dios, porque Él es primero. Él es primero. Yo espero, hermano, en el Señor que Cristo sea el primer lugar en su vida. Él sea el primer lugar en su vida, no solamente en conocimiento, sino en práctica. En práctica. Que Dios nos ayude a que Él sea preeminente en nuestra vida. Si usted está aquí y no tiene a Cristo en su vida, si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, y usted cree que en esa situación Dios es lo más importante por usted, usted está equivocado. Porque si Dios es importante para usted, entonces usted ya debió haberse convertido. Porque esa es la voluntad de Dios para su vida.
Y si usted no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador en esta mañana, usted puede venir a Cristo. Y créame, le aseguro, basado en la palabra de Dios, que si usted pone a Dios en primer lugar en su vida, las cosas van a mejorar. No estoy diciendo que todos sus problemas se le van a acabar. No, vivimos en un mundo caído y hay problemas. Pero usted tendrá la gracia de Dios y la gracia de Dios le ayudará a usted a poder sobrellevar esas cargas, ese problema que usted puede estar enfrentando hoy. Pero usted necesita a Cristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere darle vida eterna. Lo único que usted tiene es venir a Cristo en arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es religión. Lo que Dios busca es una relación con usted. Y Él vino para quitar esa separación, esos pecados que le separan a usted de Dios. Y Él vino. Y cuando Él fue crucificado, Él llevó todos sus pecados. Ahora usted lo que necesita es venir a Cristo. Usted no tiene, y gracias a Dios que la salvación no es algo que se adquiere con dinero, porque entonces ahí sí estaríamos, como decimos en mi México, estaríamos feos para la foto, porque no tendríamos para eso. Pero gracias a Dios que la salvación es por gracia. Y en esta mañana, si usted quisiera pedirle a Cristo que sea su Salvador, Él no nada más puede, quiere ser su Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana por recordarnos, Señor, que tú debes de ser lo más importante para nosotros. Gracias por recordarnos que el propósito de conocer tu voluntad es para que nosotros andemos en tu voluntad. Señor, yo te pido y te ruego que por favor obres en nosotros. Ayúdame a mí, porque yo necesito conocerte más. Pero no nada más necesito conocerte más, necesito que tu Espíritu Santo me ayude a que ese conocimiento que yo pueda adquirir de ti pueda ayudarme y enseñarme a andar como es digno. Pero Señor, en mi opinión personal, yo creo que también mis hermanos necesitamos conocer de tu voluntad y andar en tu voluntad. Y de esa manera nosotros podamos permitir siempre que tú seas el primer lugar en nuestra vida. Que tú seas lo más importante. Que no haya nadie que nos quite de esa bendición de tenerte y de vivir una vida donde tú seas levantado en todo. Señor mi Dios, yo también te pido en esta mañana, si hay alguien aquí que aún no te tiene como Señor y como Salvador, que tu Espíritu Santo le convenza y que tu Espíritu Santo obre en su corazón. Y si usted en esta mañana, a lo mejor un joven, un adulto, y usted no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, y usted tiene esa necesidad y quiere venir a Cristo en esta mañana, ahí donde usted se encuentra sentado, sentada, ore a Dios con fe, pidiéndole que le salve. Venga a Cristo en arrepentimiento. Usted puede orar a Él de esta manera. Y si usted quiere pedirle a Cristo, ore conmigo de esta manera diciéndole así: Señor Jesucristo, en esta mañana yo reconozco que soy pecador
Y reconozco que por causa de mi pecado estoy separado de ti y condenado en el infierno. Perdóname por mis pecados. Te pido que entres en mi vida y en mi corazón. Llévame al cielo cuando yo muera. Salva mi alma. Te acepto como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por morir por mí y por resucitar. Ayúdame a poder vivir una vida donde tú seas siempre el primer lugar. Si usted le ha pedido a Cristo que le salve, si usted le ha pedido a Cristo su salvación, mientras nosotros continuamos orando, pero si usted le pidió a Cristo su salvación, lo único que nosotros quisiéramos solamente es dar gracias a Dios de que usted le ha pedido a Cristo su salvación. Y la manera de darle gracias a Dios es sabiéndolo. Y si usted ahí donde está sentado, sentada, usted le ha pedido a Cristo que le salve, lo único que le pediríamos es que ahí donde usted está, que usted levante su mano y diga: yo le pedí a Cristo que me salvara. Es todo lo que usted tiene que hacer. Queremos darle gracias a Dios por su salvación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice la vida de cada uno de ellos. Bendice por favor lo que viene a continuación. Todo para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oh, Ángel.